Para entender cáncer de estómago, lo primero que debemos saber qué es el estómago y dónde está. Para eso nos vamos a ayudar de esta maqueta, donde vemos todo el sistema digestivo. Empieza por la boca, la faringe, se va a continuar con este tubo que es el esófago. Después del esófago viene el estómago, que es esta bolsa. Vamos a retirar la capa anterior. Posteriormente se va a continuar con el duodeno. El duodeno es una C, luego sigue el intestino delgado. Esto termina en el colon y el trayecto del colon con todas sus partes hasta el ano. Cuando hablamos de cáncer de estómago, estamos hablando cuando nace el cáncer en esta parte. El estómago tiene 5 capas. La mucosa, donde nace el 90% de los cánceres, luego la submucosa, la capa muscular, la subserosa, que es importante para los oncólogos, y la serosa. Cuando hablamos de cáncer de estómago, estamos hablando del cáncer que nace en esta bolsa. Para entender la situación de cáncer en el Perú tenemos que ver cómo se está comportando en el mundo. En el mundo vemos que el cáncer de estómago, después de cáncer de pulmón, después de mama, y cáncer de colon, recto y próstata, es el quinto cáncer más frecuente. Y en mortalidad sube al tercer lugar, es el tercer cáncer que mata en el mundo. Entonces, esto es un mapa de cómo se comporta cáncer de estómago en el mundo. Vemos en azul, la zona más oscura son los países más afectados. Entonces fácilmente vemos hacia el Pacífico, el Asia, Rusia, Japón, Corea, son los países más afectados por cáncer en el mundo. Y de la misma forma, hacia el Pacífico, a la costa del Pacífico, donde está Perú, Ecuador, Caribe, Centroamérica, Chile, son los países más afectados por cáncer de estómago. Acercándonos un poco más a nuestra realidad, si vemos en varones, el cáncer de estómago es el segundo más frecuente después de cáncer de próstata, y en mujeres es el tercero más frecuente después de mama y cuello uterino. Si juntamos de ambos sexos, el cáncer de estómago pasa al segundo lugar después de cáncer de cuello uterino. Entonces ya sabemos que el primer cáncer más frecuente es cuello uterino, luego sigue estómago en el Perú. Este es un mapa más cerca de nuestra realidad. ¿Qué está sucediendo en las regiones del Perú? Las regiones donde más fallecen por cáncer está a la cabeza Huánuco, le sigue Amazonas, Huancavelica, Pasco, Junín y Ayacucho. Si nos damos cuenta, si sacamos Amazonas, toda la sierra central del Perú es la más afectada por cáncer. La mortalidad más alta por cáncer en el Perú es precisamente la zona central del Perú, sierra central del Perú. Y ya viendo nuestra realidad en Junín, en nuestra región, el primer cáncer es cuello uterino, con una data que no es del hospital, es de la DIRESA, con 12 años de seguimiento desde el 2004 hasta el 2016. Cáncer de cuello uterino a la cabeza, después le sigue estómago, hígado y mama y próstata. Entonces el cáncer más frecuente en nuestra región es cuello uterino, y el cáncer que más mata en nuestra región, a la cabeza, cáncer de estómago. Entonces ya sabemos, en el Perú y en nuestra región el cáncer que más mata es cáncer de estómago. Cuando hablamos de factores de riesgo, ¿por qué se produce el cáncer? Para estómago tenemos 4 factores principales. La primera es el factor hereditario, que no podemos hacer nada porque la persona nace predispuesta con esto, factor genético. 5 a 10% de los cánceres de estómago tienen este factor. Luego vienen los factores ambientales, donde está el tipo de alimento que usted ingiere. Está también otro factor súper importante, el Helicobacter pylori, y las lesiones precancerosas. El Helicobacter pylori, que mucha gente escucha hablar, es una bacteria que lamentablemente el 70% de la población del mundo la tenemos. Y desde el 2012, la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer la ha designado como factor responsable
del 70% de los cánceres de estómago. Es decir, el cáncer de estómago está asociado directamente al Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori lo tenemos el 70% de la población, y según estudios nacionales, a medida que subimos a la altura, es decir, nos vamos hacia la sierra, 3.000, 4.000 metros, la presencia del Helicobacter pylori es mucho más. Entonces ya los estudios tanto de oncólogos como gastroenterólogos están de acuerdo en que el Helicobacter pylori debe ser erradicado en zonas endémicas como en nuestro Perú, como ya se mencionó en la diapositiva anterior, está en una zona de alta incidencia de cáncer. Entonces se debe tratar el Helicobacter pylori si está asociado a factores de riesgo que estamos mencionando. Otro de los factores muy importantes ya demostrado es el alimento que hablábamos, los hidrocarburos aromáticos que están presentes en los productos ahumados, en los productos preservados, carne roja, carne embutida, parrilladas donde hay gran cantidad de aminas heterocíclicas que van a dañar directamente el ADN de la mucosa del estómago, está asociado a cáncer de estómago. Sal, nitratos y la presencia de Helicobacter pylori hacen que se produzcan los factores favorables para que la primera célula del estómago se transforme y empiece el camino del cáncer. Cuando hablamos en general, los cánceres dan síntomas cuando están en etapas avanzadas. Cuando están en etapas iniciales no da síntomas y es donde queremos encontrarnos. Entonces usted debe saber cuándo acudir a un oncólogo, a un especialista. Sospechamos de cáncer de estómago cuando, por ejemplo, tienes gastritis, que todo el mundo tiene, ardor en el estómago, epigastralgia, come un poco, se llena muy rápido, llenura precoz, epigastralgia, ardor en el estómago, cuando hay baja de peso inexplicable. Si este año pesas 60 y el próximo año tienes 58 y no has hecho ejercicio, no has hecho dieta, es pérdida de peso inexplicable, hay que tomar en cuenta. Cuando hay anemia inexplicable, usted no tiene por qué perder la hemoglobina 2, 1,5 puntos, 3 de un año para otro, tienes que sospechar y acudir al oncólogo. Cuando hay antecedente de una cirugía del estómago, también está asociado a presencia de posteriormente hacer cáncer de estómago. Entonces, usted baja de peso, anemia inexplicable, ardor en el estómago, llenura precoz, hay que tomar en cuenta y acudir al médico. El gol estándar para diagnosticar cáncer de estómago es la gastroscopía y lo realiza el gastroenterólogo. Y es muy importante que nos diga ciertas características que nos van a servir al cirujano oncólogo para planear luego la cirugía. Por ejemplo, la localización del tumor. Si está en el tercio proximal, en el cuerpo o en el antro, nos va a ayudar bastante. Que nos diga el tipo de lesión que ve el gastroenterólogo, si es que es un cáncer temprano según la clasificación japonesa y si es un cáncer avanzado según la clasificación de Borman. Esto nos ayuda también a nosotros para ir planeando la cirugía posterior. El gastroenterólogo toma una biopsia de la lesión para enviarla a otro especialista que es el anatomopatólogo, quien nos va a confirmar el cáncer. La única forma de decir que es cáncer es con resultado anatomopatológico de la lesión. El único tratamiento para el cáncer de estómago que tiene intención curativa es la cirugía. Entonces, un paciente con cáncer de estómago primero tiene que ser evaluado por un cirujano oncólogo. Si es que este cirujano es experto en abdomen, mejor. Cuando el cirujano dice el tumor no es operable o ya está demasiado avanzado, entonces pasa con oncología médica para recibir quimioterapia o con radioterapia para recibir radioterapia. Después de la cirugía también se va a ver el estadiaje patológico y después de ello se va a recibir tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia.